la disertación del doctor Byron López encierra el sustagen de la frustración que tenemos los abogados y los ciudadanos respecto del ejercicio de la profesión. En realidad, la disertación de la doctora Mónica Palencia es una verdadera cátedra de los elementos legales de sustanciación de un proceso y nos ha llevado desde los sistemas tradicionales de sustanciación de los mismos hasta esta, califico yo, de novelerías que descienden del concepto de neoconstitucionalismo. Y todas estas reformas en 180 años de vida republicana no son sino uno más y sucesivos cambios en la legislación constitucional, sustantiva y adjetiva que ella recuerda. Y hoy día, junto con el concepto neoconstitucionalista del derecho, nos encontramos con una constitución que no solo consagra derechos sustantivos, sino que nos garantiza derechos adjetivos y particular y señaladamente hace énfasis en la tutela judicial efectiva, el debido proceso en el conjunto de los derechos ciudadanos. Pero llevamos 180 años buscando y filosofando sobre el mecanismo adecuado de administración de justicia. Muchas son las frustraciones cantonales, provinciales, nacionales y diría yo que hasta internacionales, porque hasta los laudos internacionales son injustos cuando impera la decisión autocrática de un solo hombre poseído en la esencia del Estado que cree que puede legislar, gobernar y administrar la justicia. Todo eso nos ha llevado a nosotros a la necesidad de unirnos. Y en esa filmilla que se la reproduce al final del libro, no, en la declaración de principios, es blanca, no negra, dice: somos un grupo de ciudadanos que creen en el país y sus instituciones. Nuestro cometido es luchar visible y transparentemente, con objetividad y lealtad, le insisto, Gary, que no es ese, y lealtad con altura, desde el foro y la academia, por el imperio de la ley y una justicia independiente, en libertad. Creemos nosotros que en democracia los derechos y las obligaciones son correlativos e independientes, que nuestra unión es la fuerza hacia aquellos ideales y en consecuencia nuestra presencia y participación debe estar dirigida a ellos sin dispersión. No negamos que el hombre es un animal político. No hay acto en la vida que no sea político. La sociedad se organiza políticamente, pero los ciudadanos buscamos sencilla y llanamente el buen vivir, entendido a través de las normas que nos garanticen que nuestro derecho termina donde comienza otro. Y la única institución que permite que ese enunciado logre que impere la fuerza de la razón
sobre la razón de la fuerza es esa potestad que el Estado le da a los gobernantes a través de las distintas funciones del Estado de legislar, administrar y juzgar. Nuestra frustración, la frustración ciudadana, es que ese deber casi divino de juzgar a nuestros semejantes y la trastocación viene desde las bases mismos del Estado, desde los electores hasta los elegidos. Los electores porque son aquellos jóvenes de los cuales nos olvidamos en su educación, y digo bien educación, incluyendo la educación cívica. Diría yo, y óigaseme bien, no hay tragedia que no traiga una lección y una oportunidad. Si esta tragedia democrática de los últimos 10 años que hemos superado nos permite evocar un acervo cultural ciudadano, es que el país comienza a tener conciencia de la necesidad de tener conocimiento sobre las reglas fundamentales que sustentan la vida de un Estado, la Constitución, los poderes que emanan de la Constitución y los derechos ciudadanos. Ha sido necesario hoy que un hombre a sus 86 años de edad, si estoy bien enterado, como el doctor Julio César Trujillo, afronte estoicamente las fibras ciudadanas y haga una verdadera contrarrevolución de aquello que ha conmocionado al país como consecuencia de los 10 años que nos tocó vivir. La tarea no es fácil. Nos obliga a evocar tiempos pasados que evidentemente fueron mejores que los de hoy. Y tenemos que ver con nostalgia cómo otros países, cómo otros continentes, desde siglos pretéritos, uno solo pasado, Europa, conmovida por la Primera Guerra Mundial, salió de aquella crisis, algunos con recetas especiales, consecuencia del hambre y la miseria que aquello generó. Hubo una Rusia que fue por un régimen comunista en el siglo XVII, mientras en el Ecuador se germinaba lo que terminó siendo, en definitiva, el tema de la novela, la de Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua, en aquella revolución que fue también consecuencia o secuela de la crisis económica que generó la Primera Guerra Mundial en el mundo. Los años 20, los años 30, los años 40 sucedieron en el mundo con grandes desafíos que pudieron superar. Nos encontramos y llegamos a los años 40, la Segunda Guerra Mundial, que convulsionó al mundo, destruyó una Alemania, destruyó un Japón, que pudieron salir. Sin embargo, nosotros que vivíamos simultáneamente aquel doloroso enfrentamiento con el vecino del sur, fueron necesarios 50 años para superar y tener que sufragar todos los efectos que aquellos eventos produjeron. Y llegamos así a los años 40, vivimos 30 años de velasquismo, al año 70, que terminó con el advenimiento y la promesa de un petróleo que sería sembrado y el desarrollo de gobiernos militares con dictas blandas o dictaduras
que confrontados con la década anterior fueron realmente gobiernos, si se quiere, ejemplares, donde no se dieron los abusos ni latrocinios que hoy día vivimos. Este pequeño reencuentro con la realidad que consta en este folleto que llamamos Al País, nos obliga necesariamente a evocar que el problema no es de leyes. Nosotros tenemos un procedimiento civil que antes se manejaba con un conjunto de leyes que regulaban el enjuiciamiento civil. Hubo dos procesos civiles, uno del 36 y otro del 46, y finalmente uno que llegó hasta que fue sustituido por el famoso Código Orgánico General de Procesos, que en definitiva es la misma sustanciación a través de distintos procedimientos. Hoy en día con un estilo de la oralidad en donde se ponen en juego todos los necesarios y oportunos mecanismos que la doctora Mónica Palencia nos ha recordado en su magistral intervención. Pero caballeros, estamos de nuevo como en el primer día. ¿Cómo vamos a salir del prurito de echar mano a la justicia al gusto de cada gobierno con la simple promesa de que será por última vez? Y una última vez nos lleva a una más y otra más en que los hombres cambian, las instituciones quedan, pero los defectos se ahondan. Esa es nuestra preocupación. Y entonces nuestro pensamiento trae en este libro, en este pensamiento al país, que nos enorgullecemos de haber recibido el prólogo, los prólogos voluntarios de 3 hombres que son, desde mi punto de vista, reservas morales que tiene la patria. El doctor Francisco Huerta Montalvo, cuyos pensamientos ustedes podrán advertirlo en el prólogo número 1. El segundo, el doctor Vladimiro Álvarez Grau. Y el tercero, un ingeniero mecánico, un escritor, un educador que ha hecho de alguna forma la disección de los grandes problemas del país, ha coincidido con nosotros y todos ellos especialmente con el primero. ¿Cuál es el primero? Yo, en el conjunto de conversaciones con muchos de los que aquí están presentes, les decía, verán que esta Constitución debe caer. Será la 21ª que caiga y vendrá la 22ª. Pero no es posible hasta por economía, si el dinero es el gran motor de la humanidad, motor práctico de la humanidad, dejemos a un lado lo espiritual y la conciencia del hombre, hasta por economía. Tenemos 1,5 de asambleístas, diputados o congresistas, como le quieran llamar, asambleístas. ¿Por qué necesitamos más de 3 por cada provincia? Serían 75 asambleístas. Nos ahorraríamos el sueldo, la secretaria, el trooper, el chofer y los guardaespaldas de como 75 más. Y que vayan a legislar. Pero ¿sabe cómo se legisla? Quitándole el cassette al trooper y poniéndole una antena de sintonía con el pueblo. Hay que saber el verdadero sentido del pueblo y eso convertirlo en leyes. Y ellos no lo hacen, no por machos, sino por muchos. Mucha gente que lamentablemente se enreda en sus propios pensamientos. Y digo yo, y coincido con el doctor Julio César Trujillo, el Consejo de Transparencia y el Consejo de Participación Ciudadana, novelería de la década pasada, de la Constitución de Montecristi. ¿Por qué no evocar de nuevo la existencia del Senado? Entonces, todos los diputados que nos sobran van a trabajar por el país. Ahora vamos a nombrar
a hombres ilustres de la patria, no a jóvenes valiosos. Vamos a mezclar la ciencia y la experiencia en una Cámara del Senado que sea verdaderamente el gran elector. Electores de contralores, electores de superintendentes de bancos, de superintendentes de compañías, de fiscales, de ministros de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, que dicho sea de paso, me lleva a un natural y emotivo exabrupto de insistir en que mediten que vuelva la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia que volvería a ser Tribunal de Tercera Instancia. Y me dirán, ¿cómo? ¿De nuevo va a dilatar la justicia? Caballeros, está un proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos que nos están queriendo introducir una peor que tercera instancia, recurso de revisión, que cuando ya el proceso ha terminado, la sentencia se ha ejecutoriado, usted puede hasta después de 10 años revisar el proceso. Situación que atenta contra un principio, el de la cosa juzgada, y es en consecuencia inconstitucional además porque atenta contra el principio del non bis in idem, según el cual los procesos en consecuencia nunca terminan. Y me dirán, ¿y a mí qué me importa? Bendición para los abogados. No es verdad. Es que la cosa juzgada, como la prescripción y el abandono, buscan o son pilares para que impere la paz social. No puede un individuo con el vecino, con el de al frente, con la esposa, con el ñaño, con el primo o con el compadre, tener cuentas pendientes o heridas abiertas, porque es una provocación al enfrentamiento y en consecuencia todo procedimiento debe tener un fin, como fin tienen los hombres en su calidad de mortal. Recordaba ayer con el doctor Byron López un pensamiento de un hombre, ya no está entre nosotros, tendría 100 y pico de años hoy si viviera, el doctor Eduardo Ortega Moreira. En alguna ocasión, hace 30 o 40 años, me decía, ante un enfrentamiento del que era yo actor como abogado, decía, pobre mortal, si hasta el hombre es mortal, ¿cómo puedes admitir odios inmortales? No puede existir, pobre mortal, en tu espíritu sentimientos inmortales. La prescripción, el abandono, la cosa juzgada, y queremos en consecuencia procedimientos cortos, primera y segunda instancia, una casación que consiste en un embudo. El hecho va tamizado, no se discute el hecho, va el derecho, los hechos, la prueba, pero si es ahí donde se cometen las más grandes injusticias. Y yo le digo, si ya tengo una Corte Nacional con 3 ministros, secretarias, asesores, trooper, radio y todo, bueno, de una vez, pues si ya la tengo, que vayan a revisar en tercera instancia todos los procesos. ¿Y sabe qué? Entonces seamos prácticos. Descartemos también esta novelería ahora del cuarto recurso, la cuarta instancia, que en definitiva no sé si se han dado cuenta que no sería la cuarta, sino la quinta, porque ya hay también el recurso extraordinario constitucional. Entonces, por favor, estamos mal navegando sin rumbo, sin un rumbo específico que se enrumbe o se empaute en función de las experiencias pasadas. Miren, todo está escrito en el libro, tratándolo de detallar en párrafos. Ninguno tiene más de 6, 7 párrafos. Me decía el ingeniero Joaquín Martínez, uno de los que contribuyó escribiendo uno de los prólogos a los que me he referido, me decía, Jaime, por favor, no le hable a sus clientes, no le hable a sus colegas,
no le hable a sus alumnos, háblele al ciudadano. Este libro trata de hablarle al ciudadano en términos cortos, categóricos, que entiendan esta realidad. Una tercera denuncia. No les voy a decir las 80 y pico que se tratan allí, porque nos darían las 10 de la noche. Hay un concepto, el error inexcusable, que ha convulsionado este gobierno, a este Consejo de la Judicatura, a la anterior, a través del cual se han descubierto todas las barbaridades que sucedieron en la década pasada en la administración de justicia. Y lamentablemente ese error inexcusable no está ni siquiera definido. No está definido. Y entonces los que algo sabemos de derecho, por lo menos desde los primeros cursos de la universidad, las palabras de la ley se deberán entender en su sentido natural y obvio, cuando el legislador no los ha definido. Y como no los ha definido, tenemos que error es todo lo que no se compadece con la verdad. E inexcusable lo que nos repugna o no justifica nuestra sana crítica. La pregunta es, como la moral, que depende de las normas de la ética, porque no hay un concepto absoluto de lo bonito o feo, o los límites del error inexcusable en este concepto. Y entonces entramos al campo de la administración de justicia relativa, y están preparados para esa barbaridad, iba a decir otra palabra, porque tienen un pool de jueces. Entonces, Juan, te vas por error inexcusable y a los 5 minutos tienen otro, que lo ponen a través de una cuestión que se llama acción de personal. Eso es una tomadura de pelo, una burla, porque la competencia de un juez se fija por sorteo. La jurisdicción es la potestad pública de juzgar y ejecutar los juzgados, y la competencia es la medida dentro de la cual esa jurisdicción está dada según el territorio, materia, grados y cosas. Y cuando hay más de un juez de la misma materia en una misma circunscripción territorial es por sorteo, no al gusto del compadre, de quien está fungiendo de director provincial o lo que sea, o jefe de recursos humanos del Consejo de la Judicatura, porque entonces ahí se impone la justicia relativa. Y ustedes me dirán, ¿y qué hay que hacer con ese error inexcusable? Nada, votarlo, tacharlo, eliminarlo. ¿Y sabe por qué? Porque existe. Y alguien me preguntó, ¿y desde los griegos? ¿Y desde los romanos? Y me fui corriendo a buscar. Sí, existe. Desde los romanos y de los griegos existe el prevaricato. ¿Y sabe lo que es el prevaricato? Cuando un juez deja de hacer lo que la ley manda o hace lo que la ley prohíbe. ¿Por qué tenemos que ir con novelerías de la Revolución Ciudadana? Vamos ahora con realidades de la contrarrevolución real, por los 180 años más de república que queremos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por favor, ¿han pensado ustedes que dentro de este prevaricato ha existido 180 años el antídoto contra la rémora? Yo sé que a la doctora Mónica no le gusta que diga rémora, pero que yo le digo que es más grave que demora en la administración de justicia, porque los jueces tienen términos para despachar, términos para calificar la demanda, tienen términos que deben cumplir, y cuando no los cumplen prevarican, porque dejan de hacer lo que la ley les manda o hacen lo que la ley prohíbe. Lo que pasa es que los ciudadanos nos conformamos con el conformismo. Queremos que nos den haciendo, y creemos hoy día que con el email y quejándonos, a lo mejor hasta por las redes sociales, va a llegar la justicia. No, señor, la justicia tiene sus vías, y esas vías son las que consagran el debido proceso del que nos hablaba la doctora Mónica Palencia. La acción es el mecanismo que pone el Estado para activar el orgánico jurisdiccional en procura de unas
obligación pretendida. Y esa vía, esto es la acción, surge a través de la demanda, el acto a través del cual el actor formula la acción que va a ser objeto principal del fallo. Y el fallo está comprendido como el sentimiento del juez sobre el asunto puesto a su consideración y tiene dos elementos, uno fáctico, del cual el juez como hombre cree lo que a lo mejor como juez duda, pero tiene uno que es inmutable, el tenor de la ley, que cuando el tenor de la ley es clara, no se desatenderá sobre pretexto de consultar su espíritu. Ahora, que a veces los legisladores que no legislan con sintonía popular, ni legislan por los altos valores que representan como legisladores, sino lo que lo hacen en función de intereses mediáticos o intereses personales, lo hacen mañosamente oscuro, entonces surge este problema ante los cuales los ciudadanos nuevamente, como electores y como partícipes en este género de reuniones, debemos estar presentes para estimular a los colegios de abogados, que está bien que se preocupen de los incentivos deportivos, que se preocupen de las necesidades sociales de los agremiados, pero que se preocupen del producto que debe ser el del que demos cuentas los abogados en su diversa manifestación, multifacética manifestación de esta nuestra función en beneficio de la sociedad, como abogados, como jueces, como asesores y como legisladores. Caballeros, creo que me he excedido, tendría, como les dije, para hacer 20 y 30 conferencias junto con las personas que me han acompañado, compartiendo el micrófono, pero les digo sinceramente que todos los 80 puntos que nosotros hemos extractado han sido escritos con mucho cuidado de los 214 profesionales que integramos el chat del que ustedes deben haber oído. Muchas gracias.